terreno. En Caguas existía una cancha que tenía un árbol dentro del terreno de juego y detrás del cual podía esconderse un jugador para sorprender al jugador contrario. Muchas veces también sorprendía a los compañeros de equipo que hasta ese momento desconocía su paradero. En algunas poblaciones se jugó en canchas que medían 50 pies cuadrados y en otras se jugó en canchas que tenían más de 100 pies de largo. Los canastos eran colocados a la altura más bien determinada por las facilidades de que se disponía para fijarlos, que por la altura que especificaba la regla. Es realmente asombroso que en esta forma tan irregular se propagara y popularizara el deporte en Puerto Rico. En el 1913, la Asociación Cristiana de Jóvenes, IMCA, se estableció en la isla. De acuerdo con las reglas vigentes en este momento, se jugó por primera vez un partido de baloncesto. Se jugó con el tiempo reglamentario, el cual utilizaba un cronómetro. Este partido se caracterizó porque el árbitro el partido prácticamente con el reglamento en la mano. Dicho partido fue el primero en forma reglamentaria en Puerto Rico. Del mismo fue el primero de la Organización Futura de Deporte del Baloncesto, ya que desde ese momento se comenzó a jugar el baloncesto como lo establecían las reglas. Enseguida hablaremos de la historia del básquetbol en Venezuela. El baloncesto podría ser una derivación de uno de los juegos más antiguos del mundo, el slackly o juego de la pelota. Los mayas construían en la mayoría de sus centros ceremoniales unas edificaciones de formas características para practicar este ritual. El recinto estaba compuesto por un patio central y dos transversales, uno en cada extremo del central, formando una L mayúscula. El patio central estaba flanqueado por gruesos muros inclinados y decorados que tenían adosados los marcadores anillos de piedra para hacer que una pelota de hule pasara por su centro. La pelota era durísima y lastimaba al jugador, por lo que éste llevaba protectores en los brazos y la cintura, zonas con las que debía golpear la pelota para que el juego fuera válido. Uno de los mejores recintos del juego de pelota se encuentran en el Chichén Itzá. El baloncesto fue inventado en diciembre de 1891 por el profesor de educación física canadiense James Naismith. Naismith introdujo el juego cuando era instructor en el IMCA en Springfield, Massachusetts, donde organizó un pasatiempo que consideraba apropiado para juego en pista cubierta durante el invierno. El juego incluía elementos de fútbol americano, fútbol y hockey. La primera pelota usada fue de fútbol. Los equipos tenían 9 jugadores y las canastas eran de madera fijas a los muros. Alrededor de 1897 se reglamentaron los equipos de 5 jugadores. El juego se extendió rápidamente por Europa, Estados Unidos, Canadá y otras partes del mundo, jugando tanto por hombres como por mujeres. También llegó a ser un popular deporte informal al aire libre. Los soldados estadounidenses participantes en la Segunda Guerra Mundial popularizaron el deporte en muchos otros países. Un gran número de colegios universitarios estadounidenses adoptaron el juego entre 1893 y 1895. En 1934 se celebraron los primeros Juegos Intercolegiales en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, y el baloncesto universitario comenzó a despertar un gran interés. En la década de 1950 llegó a ser un deporte de colegios mayores, consolidándose de este modo el camino para el crecimiento del interés en el baloncesto. Ahora vamos a hablar de la historia del básquetbol en Honduras. El reino maya de la ciudad de Copán tenía un campo de pelota en el que se jugaba poc-tap-poc, un antecedente del básquetbol y el fútbol.
En el año de 1923 se practicaba este deporte en diferentes zonas de Honduras por estudiantes que realizaban sus estudios fuera del país y que venían a pasar sus vacaciones a sus hogares. En ese mismo año, el baloncesto fue impulsado en Tegucigalpa, capital de la República de Honduras, por el doctor Henry Gilbert, quien estudió en la Lewis and Black High School en Washington, USA. A su regreso formó el equipo de la Escuela Normal Central de Varones el 23 de junio de 1925, siendo integrantes Lurio Martínez, Roberto Arellana Bonilla, Ernesto López Callejas y otros. Otra de las grandes impulsoras fue Sor Agustina Rossi, italiana, iniciándose en el Instituto María Auxiliadora de Tegucigalpa, en femenina, quien aportó sus conocimientos de San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán, sectores norte y occidente del país. Dentro del Instituto María Auxiliadora se formaron dos equipos de alumnas, llamados Patricia y Unión, siendo sus integrantes equipo Patricia, María Luisa Salvo, Esther Mejía Mendieta, Emilia Reina, Paula Wesley y Gracia Malvía. Por el equipo Unión, Luz Becerra, Delia Miller, María Luisa Arias, Julia Reina y María Luisa Cerrato Sor. En septiembre de 1925, a pedido de las autoridades locales, se presenta por primera vez el colegio en el Estado Nacional La Isla para desarrollar un programa deportivo celebrando el cumpleaños del presidente de la República, el señor Miguel Paz Barahona. Era la primera vez que el pueblo de Tegucigalpa presenciaba un partido de baloncesto y un grupo gimnástico también ejecutando, que resultó ser la admiración de todo el pueblo. En agradecimiento, las autoridades obsequiaron una corona de laurel a la directora de la María Auxiliadora, con una dedicatoria de reconocimiento. Ese mismo año, Alejandro Mejía Mendieta organizó competencias con varios equipos masculinos. Un año más tarde, la profesora Carmen Castro impulsó el básquetbol en San Pedro Sula. En 1926, un equipo masculino de la Escuela Normal Central de Varones, llamado Los Payasos, jugaron un juego amistoso con los Pasas. El juego terminó en golpes y desde entonces hay una rivalidad eterna entre ellos. En 1927 se formó uno de los primeros equipos femeninos, que tuvo por nombre Tegucigalpa, integrado por varias damitas en la capital, siendo ellas Esther Mejía Mendieta, María Chivier, Mercedes Cascallejos, Josefita y Carmen Lardizábal, entre otras. El segundo equipo se formó fue el de la Normal de Señoritas, cuyo entrenador fue el licenciado Roberto Ramírez. Otros equipos que se formaron en esa época fueron equipos Helios, entrenado por Fernando Lardizábal, capitalinos por Fernando Lardizábal, y el equipo Mataga por el señor Alejandro Mejía Mendieta. En el año 1928 se jugó el primer partido oficial. Participaron los siguientes equipos: Tegucigalpa, entrenador Roberto Ramírez y Manuel Zúñiga Ortega, asistente Helios, entrenador José León Funes, Normal de Señoritas, entrenador Jack Alger, Matagua, entrenador Alejandro Mejía Mendieta, capitalino, entrenador Fernando Lardizábal. El equipo campeón fue el Club Helios. Los árbitros oficiales de dicho torneo fueron los mismos entrenadores. Vamos a hablar ahora de los 10 mejores jugadores del baloncesto y una breve explicación de cada uno. Brian Escolta nació en Filadelfia en 1978. Es uno de los veteranos de la NBA. Su andadura en la NBA
comenzó en 1996, cuando fue seleccionado por Charlotte Hornets. Sin embargo, nunca jugó con el equipo de Luisiana, puesto que su gran sueño era jugar en Los Ángeles Lakers. Inmediatamente el equipo angelino hizo ciertas gestiones para hacerse con el espigada escolta de casi 2 metros de altura. Desde entonces, Bryant no ha hecho más que coleccionar éxitos. Los más destacables son sus 5 anillos de la NBA, que lo acreditan como quíntuple ganador de la mejor liga del mundo. Sus características son innumerables, al igual que sus éxitos. LeBron James, nacido en Ohio en 1984, es un jugador corpulento de más de 2 metros de altura. James empezó su carrera en la NBA en los Cleveland Cavaliers, donde llegó en el draft del 2003. Su currículum habla por sí solo y dice mucho a la calidad de este joven alero de tan solo 27 años. A pesar de su irregularidad, es líder en eficiencia, de lo cual le hace un jugador imprescindible tanto para su equipo como para este top 10. Kevin Durant, nacido en Washington, D.C. en 1988, este estadounidense mide poco más de 2 metros de altura y llegó a los Seattle Supersonics en la primera ronda de draft del 2007, cuando el equipo todavía no había comenzado de ciudad ni de nombre. Durant fue rookie del año en 2008 y sus números van en aumento. Su media de 27 puntos por partido lo convirtieron en una gran potencia para su equipo. Lo mejor de Durant es que no para de conseguir méritos, siendo todavía muy joven. Kevin Love, nacido en California en 1987, llegó a la NBA de la mano de los Memphis Grizzlies en el draft del 2008. Sin embargo, nunca llegó a jugar en Memphis a causa de un múltiple traspaso que le llevó a la ciudad de Minnesota a jugar para los Timberwolves. Allí lleva 4 años consiguiendo enamorar a todos con su básquetbol en evolución. Cada año se supera y por eso se merece un cuarto puesto. Derrick Rose, este joven jugador, nacido también en el año 1988 en la ciudad de Chicago, fue elegido en los drafts del 2008 por los Chicago Bulls. Fue la temporada 2010-2011 cuando Rose se consagró como gran estrella de la NBA, realizando números muy buenos que no para de mejorar. Royce mejora con los años y por eso es impredecible para el equipo de su ciudad natal. Dwight Howard, nacido en Georgia en 1985, destacó por su corpulenta y por sus 2.11 metros de altura. Llegó a Orlando en el draft del 2004. Su habilidad para los tacones y la recogida de rebotes le hacían un gran jugador. De ahí que sea uno de los mejores defensas estadounidenses, como demuestran sus 3 galardones al mejor defensa de la temporada que ha ganado el joven jugador en las últimas temporadas. Chris Paul nació en Carolina del Norte en 1984, sin duda uno de los mejores basquetbolistas de la NBA por sus habilidades y por sus características. Resultó inseguro para su temporada en la NBA. Ha considerado diferentes galardones que lo demuestran como un joven valor en alza. Pau Gasol nació en Barcelona, España en 1980 y llegó a la NBA procedente del FC Barcelona en 2001, cuando fue elegido en el draft